La ley de cupo laboral trans abrió un camino para la igualdad de oportunidades en la gestión pública y en este sentido, el pasado viernes 12 de agosto, Cristina Montserrat Hendricks juró en el nombramiento al cargo de auxiliar letrada en el Tribunal del Trabajo número 5 del Departamento Judicial de San Martín, convirtiéndose de esta forma en la primera funcionaria trans en ingresar al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ya la tenemos en conexión para charlar con nosotras. ¿Cómo estás, Cristina? Un saludo desde acá, Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte en conexión con el programa. Bueno, felicitaciones por esta nueva función que asumiste el pasado 12 de agosto. En principio, bueno, preguntarte cómo estás, cómo viviste, bueno, todo este logro, ¿no?, que tiene que ver con tu acceso al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue bastante emocionante, emotivo, con presencia de autoridades judiciales, de gente del gremio de la JB, la Asociación Judicial Bonaerense, de integrantes de la Corriente Nacional Luana Berkins, de otras hermanas trans que no son de la corriente, pero que también vinieron a solidarizarse, participar, y bueno, desde lo individual un desafío y desde lo colectivo un paso importante, ¿no?, para visibilizarnos y poder probar ante la sociedad que podemos realizar cualquier tipo de tarea, no solo estar en el espectáculo, en la peluquería o en la zona roja, ¿no? Exactamente. Bien. Y contanos un poquito sobre vos, bueno, cómo ha sido tu recorrido. Yo entiendo que sos docente y abogada, ¿verdad? Para quienes no te conocen, bueno, ¿cómo ha sido este recorrido, ¿no? De pronto, bueno, ser la primera mujer trans, ¿no?, que participa, que integra el Poder Judicial. Bueno, yo reúno los requisitos de idoneidad porque no asumí mi identidad de género. Las chicas de mi edad, las chicas trans de mi edad que asumieron su identidad de género cuando eran jóvenes, la mayoría ya no están, ¿no? La expectativa de vida es muy corta, en esa época era mucho más difícil. Estaba prohibido en la ciudad de Buenos Aires por edictos policiales, te encarcelaban 30 días. Y bueno, en mi familia me disuadieron conocían mi identidad, yo lo había manifestado, y me disuadieron de no asumir esa identidad y de entenderla que era una enfermedad con la que tenía que luchar. Eso, si bien me perjudicó en cuanto a no ser yo la mayor parte de mi vida, me benefició en la medida que pude acceder a la educación. Claro. Uno de los lugares de los cuales las trans fueron excluidas, ¿no?, de la familia, de la educación, del empleo. Y eso me permitió cumplir todos los niveles de educación pública gratuita. Hice 7 años en la Universidad de Buenos Aires, uno en el CBC, 6 en la Facultad de Derecho y uno de práctica profesional. Son 7 años de estudios y después 28 de ejercicio profesional, de los cuales los últimos solamente fueron como mujer trans. Entonces eso me permitió reunir los requisitos de la idoneidad para ocupar el cargo de funcionaria con el que me ha honrado la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en cumplimiento de la ley de cupo laboral trans, ¿no?, que es una ley que trata de igualar una desigualdad real. Esta desigualdad real es que la mayoría de la población tiene un índice de desocupación cercano al 10%, inferior al 10%, pero las personas trans, tanto varones como mujeres, tienen un índice de desocupación que supera el 85%. Esto tiene distintas motivaciones, distintas causas, y una de ellas es estigmas discriminatorios, ¿no? Las trans son violentas, las trans son agresivas, las trans venden droga, bueno, todos los estereotipos que se te ocurran, ¿no? Y bueno, la idea de la ley es quebrar estos estereotipos, y en la medida que nos vayamos incorporando al mercado laboral formal, ya sea de empleo público como de empleo privado, se nos visibilice y llegue el día en que no necesitemos de ningún cupo y estemos en igual de condiciones con el resto de la población para competir por puestos de empleo, ¿no? Claro. Tengo una pregunta tal vez más de índole personal, pero ¿con qué compromiso asumís, Cristina, este honor, ¿no?, este cargo que estás ocupando actualmente?
Sí, bueno, es por un lado un desafío desde lo individual, desde lo profesional, un desafío para aprender muchas cosas, para cumplir, para crecer profesionalmente, pero por el otro una carga bastante fuerte porque tengo que hacer quedar bien al colectivo, de manera que si bien soy la primera no sea la última, ¿no? Sino que atrás vengan muchas más. Si hay una generación joven que está accediendo a la educación gracias a las leyes de inclusión como la ley de identidad de género, como las leyes de cupo laboral trans. El año pasado egresó una hermana trans de la Facultad de Derecho en Mar del Plata, así que bueno, espero no hacer quedar mal y honrar también a todas las históricas que ya no están, como Diana Zacayán, Loana Berkins, que han luchado por esto, ¿no? Que han luchado por el cupo laboral trans. Uh-huh. Bien, en esta oportunidad, bueno, a esta jura pudiste asistir acompañada de tu familia. ¿Cómo te han acompañado ahora? Sí, vinieron 2 de mis hijas, y bueno, mi esposa no pudo ir, es docente de 2 turnos, en primer grado y tercer grado, y el horario era mediodía. Tendría que haber dejado los 2 turnos y no había una docente para sustituirla y abandonar a los chiquitos, así que era comprensible que no pudiera venir. Y esto, bueno, que ya es muy autorreferencial o muy individual o muy familiar, pero también para que escuchen quienes creen que las docentes son todos vagos, que no tienen ganas de trabajar y bueno, a veces sacrifican también eventos familiares importantes, ¿no?, para cumplir con sus funciones. Exactamente. Cristina, bueno, yo entiendo también que vos sos militante, ¿no? Sos una persona que milita. De hecho, entiendo que formas parte de Juris Trans Argentina. ¿Querés contarnos un poquito sobre tu labor en ese espacio? Bueno, sí, es una organización no gubernamental cuyo objetivo es tratar de facilitar el acceso a la justicia de las personas trans. Las personas trans, desde que se reformó las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en el año 2018 en la cumbre iberoamericana, fueron incluidas entre las categorías de personas vulnerables para acceder a la justicia. Y la idea, bueno, es acercar esa posibilidad, sobre todo en las dificultades que tienen para poder gozar de los derechos a la salud trans, ¿no?, los que están regulados en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género 26743 y el decreto reglamentario, que muchas veces las obras sociales o las prepagas se resisten a dar la cobertura de las prestaciones que están previstas en esa ley y en su norma reglamentaria. Bien. Me gustaría saber también y conocer un poco tu mirada sobre, bueno, precisamente, ¿no?, estos casos de discriminación que muchas veces tienen lugar en los ámbitos laborales hacia las personas en general del colectivo LGBTIQ+, pero sobre todo hacia la población travesti trans, ¿no? De hecho, semanas atrás acá estuvimos hablando y estuvo en línea con nosotros la compañera Monse, que, bueno, es esta médica que fue despedida de un sanatorio también de manera muy injustificada, digamos, y que no fue reincorporada. No sé si escuchaste en los medios de comunicación sobre este caso, pero bueno, me gustaría conocer un poquito tu mirada sobre lo que sucede, incluso pese a la ley actualmente, ¿no?, con el colectivo LGBTIQ+. Sí, no tuve oportunidad de escucharlo porque estuve reocupada haciendo todos los trámites para la jura, pero no me sorprende. Se da la discriminación laboral contra las personas del colectivo trans, tanto en las etapas previas al ingreso a la contratación en el empleo, cuando el empleador conoce la situación de persona trans de la postulante o el postulante, y también se da en el trabajo cuando la transición se produce estando vigente la relación laboral, ¿no? Y en esto, bueno, hay distintos precedentes. Hay un caso contra Telefónica Argentina donde se probó que el despido era discriminatorio y estaba vinculado a la transición de la trabajadora, lo que originó la obligación de indemnizar. Y ahí se aplicó un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establecido en el caso Pelicori contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el cual la Corte dijo que si una persona integra un colectivo históricamente vulnerado, históricamente discriminado, se desplaza la carga de la prueba dinámica y es el empleador el que tiene que probar que el despido se produjo por otros motivos.
lejos. Y también un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reciente, digo, del año pasado, ¿no? Sí. De julio del 2021, en el caso Caminos, que fue una mujer que no era trans, una mujer cis que trabajaba como docente en un colegio confesional, un colegio religioso en la ciudad de Córdoba, y aparece en los medios exhibiendo su relación amorosa, que era con un ex alumno de ese colegio, y fue despedida. Entonces, bueno, la justicia cordobesa en todas sus instancias rechazó el reclamo por despido arbitrario, por despido discriminatorio, y la Corte Suprema entendió que las categorías discriminatorias que describen el segundo párrafo del artículo primero de la ley antidiscriminatoria, la 23.592, no son categorías excluyentes, sino que también excluyen a todos los colectivos históricamente vulnerados. O sea que eso también es una ampliación de la ley antidiscriminatoria que favorece a todos los colectivos históricamente vulnerados en general y el colectivo trans en particular. Y bueno, da muchas más herramientas para poder reclamar derechos cuando estas cosas lamentablemente siguen ocurriendo, ¿no? Claro, y educarnos también, ¿no? Como parte de la sociedad, todos, todas, todes. Cuando digo, si tenés contratada a una persona del colectivo, ¿no? También me parece que hay mucha desinformación, mucho prejuicio, ¿no? En torno a las personas. Sí, existen muchos prejuicios, muchos estereotipos, ¿no? Respecto de las personas trans y de otros colectivos históricamente vulnerados, como es el caso también de las personas con discapacidad, que también están protegidas por leyes de cupo laboral. Y bueno, sin ir más lejos, ¿no? La ley de paridad. Teníamos un congreso donde la población, mitad varón, mitad mujer, no estaba representada en la misma proporción en los estamentos parlamentarios, ¿no? En el poder legislativo había más varones que mujeres, cuando se supone que si eran la expresión de representación del pueblo debería ser de manera igual, y bueno, fue necesario dictar una ley de paridad de género para que las listas estuvieran emparejadas, ¿no? Sí. Cristina, te cambio un poquitito de tema para hacerte una consulta. Vos sabés que yo te conocí a vos cuando surgió este tema de la prohibición en Cava de parte de Larreta, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el tema del lenguaje no binario. Ahí comencé a verte en los medios, a escuchar tu nombre, básicamente. De hecho, te mandé un mensaje, estuvimos hablando un poco sobre esta clase pública que diste a modo de protesta, ¿no? En contra de la prohibición. Ahora ya han pasado unos cuantos meses, creo que 2 meses, un mes y medio, y se ha dejado de hablar un poquito en los medios de comunicación sobre esta prohibición, ya es como que pasó. Me gustaría igual que puedas, como docente, ¿no? Que puedas hablarnos un poquito sobre tu postura, ¿no? Respecto a esta prohibición, al querer invisibilizar, ¿no? Que en definitiva se traduce, me parece, un poco en eso, en poder en lograr o intentar invisibilizar a las personas no binarias. ¿Podés comentarnos un poco sobre este tema? Sí, el lenguaje inclusivo es una propuesta que no es nueva ni es argentina, es en todo el mundo, tiene 2 o 3 décadas de antigüedad, y lo que pretende o lo que propone es modificar el carácter binario, varón o mujer, y el carácter androcéntrico del idioma castellano. Androcéntrico, si hay 100 personas, 99 son mujeres, pero una es varón, hay que decir nosotros, no podemos decir nosotras. Entonces hay un androcentrismo, o sea, el centro de la lengua castellana es el varón. Y el lenguaje, las propuestas del lenguaje inclusivo son distintas, usar la arroba o la X o la E. Proponen eso, proponen un cambio y que el lenguaje sea más abarcativo para visibilizar las diversidades, lo no binario. Y bueno, esta propuesta no se puede ni imponer ni prohibir, serán las nuevas generaciones quienes decidirán si en su uso lo aplican o no. La ministra dictó una resolución que en sus considerandos hacía referencia al lenguaje inclusivo, remitiéndose a un presunto informe de la Academia de Letras de Argentina, y que decía que era una ideología de los docentes. Y después
en el artículo primero de la resolución disponía que para dar clases y para comunicaciones institucionales había que usar las reglas del idioma español. Pero ellos comunicaron a la prensa esto como que ya no se puede decir chiques, está prohibido el lenguaje inclusivo. En realidad no lo prohibió, sino que la parte dispositiva, la de la resolución, la parte resolutiva decía que había que usar las reglas del lenguaje español. Yo vi esto, me lo envía la directora por el mail institucional y le digo, mire, primero es imposible cumplimiento, el idioma español jurídicamente no existe. Es decir, vamos a la Constitución del Reino de España, en su artículo 3 dice que el castellano es la lengua oficial del Reino de España y después dice las demás lenguas españolas gozan de respeto o son vigentes en las distintas comunidades autónomas del Reino de España. Con lo cual no habla de la lengua del español, sino de las lenguas españolas, en pluralidad, haciendo referencia al castellano, al catalán, al valenciano, al euskera, al aranés y bueno, al galego, a todas las lenguas que integran el Reino de España. O sea que ¿cuáles son las reglas del idioma español? No lo sabemos. Será las de la Real Academia Española, pero tampoco son aplicables en el idioma que utilizamos. Es inaplicable porque nosotras fonéticamente no diferenciamos la C de la S de la Z. Las pronunciamos las tres letras de la misma manera. Al menos en la CE y en la CI, ¿no? Sí. La pronunciamos igual que la S y que la Z, no diferenciamos fonéticamente el sonido de la B corta de la B larga, no utilizamos el vosotros, o sea que sería obligar a los rioplatenses a hablar como los peninsulares, ¿no? Sería una regresión, volver atrás de 1816. Es realmente imposible. Y por otra parte, no utilizar el lenguaje binario sería invisibilizar a las diversidades. Tenemos en la escuela, en el Normal 6, donde yo era profesora. Ahora tuve que renunciar por incompatibilidad horaria, pero teníamos chicos, hay todavía varones trans, ¿no? Que forman parte de esa diversidad y que en sus casas no estaban incluidos y la escuela era el lugar de inclusión y si en el lugar de inclusión se les dice que no se los puede nombrar, se les dice que son invisibles, se les dice que no se puede hablar de su derecho a la diversidad genérica, a la identidad de género, y bueno, estamos causándoles daños, ¿no? Así que bueno, yo planteé la objeción de conciencia y le comuniqué a la directora que no iba a obedecer esa resolución. Por otra parte, la ley antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 3 que no es excusa para discriminar o obedecer órdenes o normas, o sea que no hay obediencia debida para discriminar. Y esto era evidentemente una discriminación a las personas de la diversidad al pretender invisibilizarlas. Así que le pedí a la directora que lo elevara mi mensaje y se lo hiciera saber a la ministra. Y bueno, yo esto se lo compartí a unas amigas y ellas se entusiasmaron, lo dieron a conocer a la prensa y el día que me tocaba ir a dar clases estaba lleno de periodistas y que me preguntaban cómo desobedecía, ¿no? Explotó todo y como si fuera lo más terrible desobedecer. Ahí con Paulo Vilota le molestaba que yo desobedecía, Feynman. Y bueno, a ver, el problema no era obedecer o no desobedecer. Yo tuve el deber de obedecer a la ley y a los tratados internacionales de derechos humanos, por encima de la resolución de la ministra, que es una norma de jerarquía inferior a estas leyes, ¿no? Aparte, escúchame, se metieron con una abogada que se sabe todos los vericuetos. Tenías para defender ahí. Está muy bien. Sí, el tema es que no me dejaban hablar. Yo argumentos tenía. También en un canal de televisión me invitaron y no sé para qué, porque hablaban los panelistas nada más. Y no me dejaban, explicar y bueno. Y el tema es que no me pueden obligar a obedecer algo que discrimina y que hacer tanto énfasis en una obediencia debida es nefasto en un país como el nuestro, donde la obediencia debida nos trajo mucho dolor en nuestra historia, ¿no? Y me parece que habría que enseñar otra cosa, ¿no? Enseñar a obedecer los derechos humanos y no las órdenes arbitrarias de una funcionaria circunstancial. Exactamente. Cristina, ha sido un placer escucharte, he aprendido mucho escuchándote, agradecerte tu tiempo y bueno, obviamente invitadísima cuando tengas tiempo y demás para seguir charlando. Dale, te mando un abrazo.
Dale un abrazo y gracias por visibilizarnos. Por favor, un abrazo grande. Charlamos con Cristina Montserrat Hendricks y estamos así como muy poquito tiempo, así que vamos de forma muy veloz. Ay, More, te aceleraste, ¿qué pasó? Los ojitos te bailaron. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema que no sé cuál es, así que sorpréndeme.